En esta hora a nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Aquellos que nos verán a través del Facebook Live o también lo podrán ver después en nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo de nuestra parte, y esperamos que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Y estamos en el libro de Génesis, capítulo 27, verso 26 al 29. Y leemos la palabra siempre honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Bendito y amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido dirección, Espíritu Santo, y que seas tú hablándonos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Me pones ahí en el slide, por favor? Es bendiciendo a nuestros hijos. Gracias. Esta es una preciosa escritura, hermanos, que todos conocemos el trasfondo de la bendición de Isaac hacia su hijo Jacob. Sabemos que aunque su hijo engañó, hurtó algunas cosas de su hermano para parecerse a él, usó unas pieles de animal para parecer que era el velludo, como su hermano Esaú, y le roba la bendición, engaña a su hermano, le compra la primogenitura, y ahora está recibiendo la bendición de su padre antes de morir. Una bendición que, de acuerdo a la tradición, daban todos los padres a los hijos. Y la palabra para bendecir viene de un vocablo del hebreo que se escribe Baruch, que significa dar poder para prosperar. Entonces, el padre decía una bendición sobre los hijos, una bendición espiritual que le estaba dando la potestad para que él prosperara en todas las áreas de su vida. Y empieza a declarar aquella bendición sobre su hijo Jacob. Y hermanos, la bendición de Dios también es una bendición que nos da poder para prosperar. Y cuando vamos al libro de Efesios capítulo 1 verso 3, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, igual que habla para nosotros hoy, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que Dios mismo, cuando nos ha adoptado como sus hijos, nos ha bendecido. La misma palabra Baruch, que significa dar poder para prosperar, Él ya nos lo ha dado. Y nosotros, como padres, ahora sí naturales, ¿cómo bendecimos a nuestros hijos? ¿Les damos ese poder para que ellos prosperen en su vida? ¿O desde pequeños los marcamos en su corazón y les decimos: tú eres un bueno para nada, tú no eres inteligente, tú no vas a salir de esta vida que llevas? ¿Cómo bendecimos a nuestros hijos? ¿Cuáles son las palabras que nosotros declaramos sobre nuestros hijos? ¿Palabras de bendición que les damos potestad para prosperar? ¿O los marcamos desde su niñez y los maldecimos desde pequeños? Hay un ejemplo en el segundo libro de Samuel, que vamos a usar hoy, usando al rey David como ejemplo para nuestras vidas. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Para que veamos una tragedia en una familia
y que no nos sorprenda cuando cosas similares acontezcan en alguna de nuestras familias. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Solamente un versículo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es el lloro de un padre desconsolado por la muerte de su hijo. Y muchas veces esos son los ejemplos que vemos en la vida cotidiana, en los noticieros, en la televisión, en la radio, escuchamos o lo leemos por periódico o en las redes sociales que hoy están de moda. ¿Cuántas noticias donde la gente se duele de la pérdida de un hijo? Padres, madres, llorando desconsoladamente diciendo: si mi hijo era bueno, ¿por qué terminó así? ¿Por qué terminó muerto, acuchillado, golpeado por las pandillas? O aún terminó en la prisión por homicidio, por robo, por secuestro. Y la gente empieza a lamentarse por la vida de los hijos. Pero si ustedes han puesto atención en todas esas noticias trágicas por alguno de los hijos de una familia que normalmente son jóvenes, los padres dicen que mejor me hubiera pasado a mí y no a mi hijo. Quieren cambiar el lugar suyo por la pérdida de su hijo, pero algo tienen en particular todos. Nunca va a escuchar usted que diga ese padre y esa madre: mi hijo era malo, mi hijo andaba por el camino del mal. No, todos dicen: si mi hijo era bueno, yo nunca supe que andaba en las pandillas, yo nunca supe que andaba robando, yo nunca supe que se drogaba, que se alcoholizaba. Nunca dirán eso los padres. Siempre dirán: mi hijo era bueno, a nadie le hacía nada malo. Pero cuando vemos las fotos o las historias a través de otras personas, vemos que el hijo andaba en la pandilla, vemos que el hijo andaba armado, vemos que el hijo andaba ya alcoholizado. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Y vemos aquí también la expresión del rey David doliéndose de un hijo, queriendo cambiar su lugar por el dolor que él estaba sintiendo. Pero ¿qué había pasado en la vida de David? ¿Cuál es el trasfondo de su familia? ¿Cuál es el trasfondo de padre de muchos hijos? Porque recordemos que el rey David tuvo varias mujeres y varias concubinas y tuvo muchos hijos. Cuando él llegó a reinar, primero como en Hebrón, ahí tuvo mujer y tuvo hijos. Después se fue a Jerusalén y ahí tuvo otros hijos. Y recordemos que también el rey Saúl le había dado 2 hijas. La que lo menospreció, la que ganó cuando mató a Goliat, y después la hija mayor también se la otorgó. Y con la mayor tuvo también 5 hijos. Aunque la que lo despreció, llamada Milca, nunca tuvo hijos, pero se dice en la Biblia que ella cuidó los hijos de su hermana al morir. Entonces el rey David tuvo muchos hijos, así como muchas mujeres. Y él, como todo un rey conquistador, hombre de guerra, conquistando imperios, reinos y gobernando el reino de Israel, nunca tuvo tiempo para gobernar su propia casa. Y lamentablemente, hermanos, en este país, los padres, hombres y mujeres, se desviven trabajando arduamente para llevar el sustento a sus casas, a sus hogares, que en algún momento se descuida la vida de los hijos. No hay tiempo para conocerlos, para criarlos, para educarlos, para conocer sus sueños, sus anhelos, las metas, propósitos que ellos ponen y trazan en su corazón. Y los padres se afanan tanto en cumplir con las obligaciones o responsabilidades básicas de la familia, que es la manutención, la casa, la vivienda, el coche, la escuela, pero que poco se preocupan o poco nos preocupamos por la atención que debemos de tener para los hijos. El rey David se ocupó tanto del reino, que era un hombre él de batalla, de guerra, que nunca se ocupó de su propia casa.
Porque para que veamos esta escena de que él está llorando por su hijo, algo pasó. Y cuando empezamos a leer desde el capítulo 13 de este mismo libro, segundo de Samuel, vemos que hay unos hermanos que son hijos de David, uno llamado Absalón y tiene una preciosa hermana llamada Tamar, y tienen otro medio hermano que se llama Amnón y que se enamora de su media hermana Tamar. Entonces está súper enamorado de ella y él quiere tenerla a toda costa. Tal es aquello que siente en su corazón que arma un ardido, un complot con otro medio hermano y hace el enfermo. Y cuando viene su padre a verle, le dice: si tan solo pudiera mi hermana Tamar cocinar unas cositas que hacían de harina y las diera en mi boca, yo me alentaría y sanaría. Y el rey David, el padre que nunca está ahí al cuidado de los hijos, cae en aquella trama porque él no conoce las intenciones del corazón de su hijo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para conocerlo y estar con ellos. Y muchas veces nosotros como padres y madres fallamos con nuestros hijos porque no conocemos los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque nos afanamos por el trabajo, por las cosas que decimos que tenemos responsabilidad y nos olvidamos de lo principal, de darle la atención, el cuidado a nuestros hijos. Y entonces el rey David manda a su hija, dice: sí, hazle aquel lo que quiere, llévaselo y dale de comer en la boca para que se levante de esa cama. Entonces, cuando Amnón se hace el enfermo, le dice a sus criados: cuando venga mi hermana, sacan a todos fuera y se van ustedes también y cierran la puerta tras sí. Viene la hermana, se van todos, cierran la puerta y entonces él la viola en ese momento. Y cuando ya la tiene como mujer, la aborrece de tal manera que la saca a fuerzas de su casa y cierra la puerta. Y ella llega desconsolada acá a su casa y le cuenta a su hermano Absalón. Y él se traga su coraje y le hace saber a su padre lo que había acontecido. Pero su padre, ¿saben qué hizo? No hizo nada. Y ese es el problema de muchos padres, que cuando conocemos la mala actitud de nuestros hijos, nos quedamos silencios. No hay disciplina, no hay corrección. Y cuando no hay disciplina y corrección es porque no amamos a nuestros hijos. Y aún Dios mismo como Padre dice que a los que ama corrige, porque nos ha tomado como hijos y no somos bastardos. Pero muchos padres y muchas madres son alcahuetes y toleran las majaderías de sus hijos. Todo les toleran y se quedan callados, ninguna reprensión, ninguna amonestación siquiera. Y en la Biblia hay ejemplos. Está también el sacerdote Elí, que sus dos hijos que servían en el sacerdocio, que servían en el templo, hacían cosas indebidas, estaban con mujeres dentro del templo, hacían lo que querían con las ofrendas, tomar primero lo escogido para ellos antes que darle a Dios. Y su padre, como si nada, el pueblo le decía: mira, tus hijos hacen esto y lo otro, y él, dice la Escritura, no les estorbaba. Y hay muchos padres y madres que no estorban para nada a sus hijos. Yo no sé si usted es uno de ellos, pero mire, estamos callados. Nuestros hijos desde pequeños resale también la maldad en nuestros corazones. Y cuando vemos las malas actitudes de nuestros hijos, no les corregimos, más bien nos reímos como si fuera una gracia. Pero esa risa se convertirá en llanto, como el rey David cuando vea que su hijo ha muerto. Él no le molestó nada a su hijo Amnón. Y entonces Absalón, el hermano de Tamar, se tragó el coraje y dejó pasar 2, 3 años. Y después armó también un complot. Y al hacerlo, le dio muerte a su hermano. Él hizo una fiesta, invitó a todos sus hermanos
Y a sus criados les dijo: cuando estemos todos aquí y cuando yo les diga, háganlo, herirán y matarán a mi hermano. Y hizo el evento y le dio muerte a su hermano. Así terminó la vida de Amnón, el que había violado a su hermana Tamar. Y después de que le dio muerte, oyó también a oídas del rey. ¿Y saben qué hizo el rey? Cuando un hijo mató a otro de sus hermanos, tampoco hizo nada. Muchas familias, hermanos, sufren por pleitos, por peleas en la casa. Que un hermano se levanta contra su hermana contra su hermana, su hermano contra su hermano, y los papás ni siquiera sirven de referees. Todo lo pasan por alto. Pero todo tiene una consecuencia, hermanos. El rey David se enoja, pero no hace nada. Entonces Absalón huye, pensando que su padre le apresará o le matará, huye. Y allá se va 2 o 3 años a refugiar en otra casa, en otra ciudad, en otro reino. Y su padre está desconsolado también. Pero después le perdona y el hijo vuelve como de un destierro. Y como nunca hubo corrección y disciplina, el hijo se empezó a elevar. Cuando usted no corrige a su hijo, cuando no corrige a su hija, ella se empieza a levantar. Y quien empieza a gobernar en su casa es su hijo, es su hija y no usted. Porque usted ya no tiene autoridad sobre ella, ya no tiene autoridad sobre él. Y cuando quiere hablar un fuerte, su hijo le levanta la voz más fuerte y usted se queda callado. Se pierde la autoridad moral, espiritual. Y los hijos hoy gobiernan en muchas casas, en muchas familias. Y los padres y las madres están ahí atendiendo a los hijos, haciéndoles todos los gustos para que ellos no se molesten, para que ellos no se disgusten, para que ellos no se enojen, para que ellos no levanten la voz. Así hay muchas familias en este país, hermanos. Y así sigue la vida habitual de las familias. Este hijo regresa y como su padre nunca lo corrigió, nunca le hizo nada, empieza a subir su autoridad. Y en las afueras del palacio empieza a ganarse al pueblo y le empieza a decir: oh, déjame hacerte justicia porque mi justicia es mejor que la de mi padre. Y empieza a ganarse el favor del pueblo. Y después le pide ir a Hebrón, allá donde David comenzó a gobernar. Y allá empieza a ganarse a todo el mundo, a conspirar en contra de su padre. Y se gana el favor del pueblo y de los líderes. Y se subleva y se hace llamar el rey de Israel. Espero que en su casa no esté pasando eso. Que su hijo, que su hija gobiernan en su lugar. Porque usted ya no tiene voz, ya no tiene autoridad. Esa es la triste vida del rey David. Un rey de guerra, un hombre de pelea, de batalla. Un gran rey conquistador que conquistó reinos. Un hombre fiero, pero que en su casa dejó que sus hijos se levantaran. Porque nunca estuvo al tanto, nunca estuvo al pendiente para corregirlos, para disciplinarlos, para conocerlos. Y hoy nosotros en la iglesia de Cristo, en este país, estamos sufriendo por esa misma situación. Porque hemos dejado que los hijos empiecen a gobernar en nuestras casas. Lo que tenemos que hacer es bendecir a nuestros hijos, darles poder para prosperar, con una bendición espiritual y con también una atención y un cuidado físico continuo que tenemos que tener con ellos. ¿Y cómo se vea eso? Empezar físicamente, hermanos. ¿Cómo bendecir a nuestros hijos? Con un contacto físico constante, significativo. ¿Puede usted abrazar a su hijo? ¿Puede abrazar a su hija, darle un beso en la mejilla delante de la gente? Le aseguro que muchos hijos se quitarán y no dejarán que los bese.
¿Por qué? Porque no ha habido un trato físico constante donde usted los bendiga y les muestre su amor, su cariño y su afecto. Muy pocos hijos se dejarán abrazar, mucho menos besar, hermanos. Inténtelo con su hijo mayor, sus hijos mayores, públicamente abrazarlos y darles un beso en su mejilla. Muchos ni siquiera dejarán que se acerque usted a él. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un trato de amor constante, significativo, físicamente. ¿Ah? ¿Y ahora qué te pasa si nunca me has abrazado? ¿Qué 3 horas si nunca me has dado un beso? Ni cuando me voy a la escuela, ni al dormir, ni a levantar. ¿Ahora qué te pasa, mamá? ¿Qué traes? Nunca hay un beso, un abrazo que él pueda sentir ese afecto como hijo, como hija de parte de su padre, de su madre. Necesitamos enfocarnos nuevamente en lo más básico y necesario, que es amar a nuestros hijos, porque cuando los estamos amando, los estamos bendiciendo, les estamos dando ese poder para que ellos prosperen, para que ellos crezcan con ese afecto, con esa empatía, y que también le puedan transmitir a su descendencia. No espere que sea tarde, que esté tirado, que esté encarcelado, que esté hospitalizado para llegar y abrazarlo y darle un beso o llorar amargamente. Necesitamos darles afecto físico. No es que tú sabes que te quiero, mi hijo, tú sabes que te amo, hija. No, él no lo sabe, necesita sentirlo. Necesita sentir ese cálido abrazo, ese suave beso, ese palmar en su espalda, ese toque en su mano. Necesita sentirlo, porque cuando él lo siente, les estamos bendiciendo, dándoles ese baruch, esa bendición para que ellos prosperen, que no estén faltos de ese amor, de ese afecto. De niños es muy común que nosotros como padres sentamos en nuestro regazo a nuestros hijos, pero hoy que están grandes, ¿puede hacerlo? A ver, hijo, ven aquí, siéntate aquí, a un lado mío. Es más, ni al lado se quieren sentar. Si tienen que usar el servicio público, usted se sienta, dice, vente amigo, aquí siéntate conmigo. No, él agarra y se va al otro extremo. No quieren que los vean juntos. Muchos van a las escuelas a dejar a sus hijos y sus hijos le dicen, no, espérate aquí en la esquina, aquí me bajo, aquí yo me voy solo. No quieren que lo vean con su padre, no quieren que lo vean con sus madres, porque se avergüenza. ¿Y por qué se avergüenza? Porque nunca hubo ese afecto físico constante para que ellos se puedan sentir amados, bendecidos por sus padres. Necesitamos estar ahí físicamente y no simplemente abrazarlos, darles un beso, sino expresarles lo que sentimos. Bendecirlos verbalmente, hermanos, es algo necesario. Ellos necesitan oír. Tú nunca me dices que me quieres, pero tú sabes que te quiero, hijo. Sí, pero lo que usted y yo no sabemos es que ellos necesitan oírlo. Necesitan oír nuestras palabras. Necesitan oír nuestro afecto. Tenemos 5 sentidos: vista, olfato, el sabor, el tacto, el oír, el ver. Necesitamos expresarle nuestro amor, nuestros sentimientos a nuestros hijos por todos los sentidos. Ellos no tienen que verlo, tienen que sentirlo, tienen que oírlo, porque todos aprendemos a través de los sentidos y sentimos a través de ellos. No simplemente decir, no, él sabe que lo quiero, necesita oírlo. Verbalmente, hermanos, decirles que ellos son importantes para nosotros, que los aceptamos tal y como son, no hacer esas comparaciones absurdas que siempre sabemos hacer los padres. ¿Por qué no eres como tu hermano, mija? ¿Por qué no eres como tu hermana, hijo? ¿Por qué no eres como tu hermano? Siempre comparándolos. Si nuestros hijos todos son diferentes, y cuando los comparamos, bajamos su autoestima, los dañamos en su corazón,
Ellos no quieren oír comparaciones. Ellos quieren que los aceptemos como ellos son, lo que son, porque cada uno son diferentes. Ellos quieren aceptación, que los aceptemos como son. A veces unos son más tardos en entender y acéptelo como es. No le diga eres un retardado, eres un tonto. Sino entiéndalo, conózcalo, ámelo, hágale sentir su amor física y verbalmente. Y reconozca que cada hijo que el Señor nos ha otorgado es una bendición de Dios. Cada hijo que el Señor nos ha permitido tener con mi esposa ha sido una bendición. Cada uno tiene un significado para nuestras vidas. Cada uno es especial. Cada uno es diferente, cada uno tiene aptitudes, características que lo definen como su propia personalidad y también vamos marcando un carácter en ellos. Todos somos diferentes. Ámelos, háganles sentir ese amor, acéptelos como son, pero sobre todo, exprésenles que ellos son un regalo de Dios para nosotros. Y son alguien especial para nuestras vidas. Ellos necesitan oírlo, necesitan sentirlo, pero también necesitan que nosotros valoremos sus vidas, que valoremos lo que muchas veces hacen, pero cuando andamos tan afanados en el mundo, preocupándonos por cosas vanas, no ponemos esa atención. Y no les damos ese valor que ellos tienen. Ay no, ahorita mi hijo está chiquito. Pues si ese chiquito se enferma, usted va a estar en el hospital con él y no va a trabajar. Va a dejar el trabajo, lo que esté haciendo, y va a tener que ir con ese chiquito al hospital. Cuando estamos pensando que nuestros hijos están pequeños, no les damos el valor necesario. Si no, está pequeño, no sabe, y déjalo. Hasta el engrane más pequeño de una máquina compleja, si ese engrane se para, se daña, deja de funcionar toda la máquina. Y la familia funciona como tal, como un reloj de esos antiguos de puros engranes internos, pernos, engranes, varillitas, que todo funciona cronológicamente. Unos engranes más grandes dan vuelta más despacio y otros pequeños dan vueltas más rápido y más vueltas que los grandes, pero todos van sincronizados. De manera que la familia es una máquina compleja, pero sincronizada, que si algún elemento de esa máquina falla, se afecta a todo. Y a veces cuando nosotros no le damos el valor y la importancia a cada uno de nuestros hijos, y ese se afecta, altera el funcionamiento de toda la máquina. Altera el funcionamiento de toda nuestra familia. Porque si ese pequeño se enferma, tenemos que ir al hospital. Altera el funcionamiento. Pero muchas veces nosotros menospreciamos el valor de nuestros hijos, porque yo tengo una costumbre en nuestra cultura, bueno, no yo, mi familia, que cuando alguien visita a otras familias en nuestra cultura, ¿saben a quién atendían primero en las casas, en las mesas? A los adultos. Se servía la mesa y se llamaban a los adultos que venían de visita, pasen a comer, y a los niños que traían y a unos de casa se dejaban al último. Al final, cuando lo más importante debería ser lo contrario, que los pequeños merecen mayor atención y mayor valor. Pero nosotros cambiamos e invertimos el valor de la gente. Jesús, cuando está allá en aquella plaza predicando y se quieren acercar los niños a él, los discípulos, no, alto niños, aléjense de aquí, esto no, ustedes no son importantes, los importantes son los adultos, que ellos escuchen el evangelio de nuestro Señor, que ellos escuchen la palabra. Ustedes váyanse para allá, vayan a jugar a otro lado, no molesten, no hagan ruido. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Dejad
que los niños vengan a mí. En nuestra cultura es igual, hermanos. No le damos la importancia a nuestros pequeños, cuando ellos son tan importantes en nuestras vidas. ¿Qué importancia le da usted a sus hijos pequeños? No, es que mi hijo ya está grande. No, es que mi hija merece lo mejor. Ya está una señorita, tiene que verse bien, que arreglarse bien para que no le hagan bullying. Mi hijo tiene que vestir de lo mejor, zapatos de marca, esto y lo otro. Y a los pequeños nada. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos a nuestros hijos cuando todos tienen un valor por lo que son para nuestras vidas? Pero muchas veces nos enfocamos en cosas vanas, que en darles valor a nuestros hijos no reconocemos lo valioso que ellos son. Y reconocer ese valor es darles honor, hermanos. Porque el valor es darles honor. Usted, mi hijo, es importante para mi vida. Usted es lo mejor que Dios me ha dado. Necesitamos darles ese honor, hermanos, por lo que ellos son, no por lo que hagan o logren en la vida. Oh no, tú eres importante porque sacaste puras A en todas tus materias, y tú no eres tan importante porque mira cómo vas en tu nivel académico, vas muy bajo. Pero tú, hijo, tú vales mucho porque sacaste buenas notas. No por lo que ellos logran tienen valor. Tienen valor por lo que ellos son para nuestras vidas. Son nuestros hijos. Ese es el valor que deben de tener. No importa si sacó malas notas, él sigue siendo valioso. Valórenlos por lo que ellos son, no por lo que ellos hagan. Pero nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados a eso. Si logran algo, los valoramos. Y si no logran nada, les decimos, no sirves para nada. ¿Cuál es el valor que usted le da a su hijo, que usted le da a su hija? ¿Lo está valorizando? Necesitamos tener compromiso. Muchas veces nos sentiríamos tal vez como el rey David, ocupado por su trabajo, por su gran ministerio, pero se olvida del compromiso que tiene que tener en casa. Yo muchas veces he fallado, hermanos. Tengo 4 hijos y pequeños. A veces tengo más tiempo para la obra y poco tiempo para la familia. Y otros tiempos les digo más a ellos y poco a la obra. A veces no sabe uno balancear el ministerio. A veces a las familias les cuesta hacer un sketch donde pueda trabajar su vida laboral, puede ocuparse de sus asuntos, pero también dedicarle tiempo a la familia, a los hijos. Y eso cuesta, hermanos. Pero no es imposible. Necesitamos recordar que cuando Dios nos dio la bendición de ser padres, ser madres, nos dio un compromiso y responsabilidad con ellos. Que tenemos que bendecir a nuestros hijos, teniendo un compromiso activo con ellos, constante. Que estamos ahí, que los estamos conociendo, que estamos con ellos en su crecimiento, en su desarrollo, porque es ahí cuando verdaderamente nos damos cuenta sus capacidades, sus aptitudes, sus dones, sus talentos, y es cuando podemos ayudar a que ellos desarrollen todo eso. Pero nos gusta esperar que en la escuela definan su don, su talento. Nos gusta decidir que sus amigos los hagan desarrollar aquello para lo que pueden ser buenos en la vida. Se los damos a la escuela, a los amigos, a las redes sociales, cuando podríamos nosotros estar con ellos ahí. Un compromiso constante, conociéndolos, qué les gusta, qué saben hacer. Cuando somos responsables también para proveer lo que ellos necesitan. Papá, mira, estos tenis ya están rotos y ya me da media pena ponerlos. Oh, hijo, no me había dado cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta porque no vemos qué tienen o qué no tienen nuestros hijos.
Simplemente decían, ay, hay dinero, mujer, ve y cómprales tú. No sabemos ni qué tenis usa. No sabemos qué calzado, qué ropa tiene. Porque no estamos con ellos. Nos preocupamos por proveer, pero no estamos ahí constantes. De lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan. Esforcémonos para conocerlos y desarrollar su potencial que ellos tienen como hombres, como mujeres. No dejemos que otros descubran ese don, ese talento, esa joya o ese diamante en bruto que hay en ellos y alguien más lo exculpa, lo pula, pero lo use para beneficio del mundo. En vez de que nosotros lo descubramos y lo orientemos y que él pueda llegar a desarrollar ese potencial para su vida, pero también para servir en la obra de Dios. ¿De qué sirve que descubra su potencial si sirve al mundo? Si está perdido, sin esperanza. En vez de que nosotros lo descubramos desde pequeño, ayudemos a su desarrollo, que él desarrolle y saque todo ese potencial, pero que lo ponga a los pies de Cristo. Necesitamos, hermanos, tener ese compromiso, pero muchas veces eludimos ese compromiso. Preferimos meternos al trabajo. No, es que voy a trabajar más horas para traer todo lo que necesitan nuestros hijos. No, muchas veces cosas materiales son las que requieren. No, requieren atención, cuidado. Necesitan en quién confiar, con quién platicar. En vez de contárselo a su madre, se lo cuenta a su amiga. En vez de compartirlo con su padre, lo comparte con la ganga. Allá sus amigos lo conocen mejor que usted, mejor que yo. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso con ellos. Los hemos descuidado. Y lo peor aún es de que nunca los bendecimos espiritualmente. La palabra Baruch, bendecirlos. Aunque muchas veces tal vez nuestro hijo, nuestra hija no esté en buenos pasos, pero cuando los bendecimos, estamos declarando una palabra para que él prospere en todas las áreas de su vida, así como lo hacía Job. Cada mañana dice la Escritura que él hacía oración y ofrecía sacrificios, ofrenda a Jehová, el Dios de los cielos, por si alguno de sus hijos estaba pecando. Él hacía el rol sacerdotal, pero muchas veces ese rol sacerdotal lo hemos dejado abajo del armario o en el ático o abajo de la cama. Dejamos ese rol sacerdotal y no bendecimos a nuestros hijos. Estar orando constantemente, diciéndole: Dios, ten misericordia de mi hijo. Mira que se anda en camino de maldad. Mira que si tiene pensamientos perversos, pensamientos que no te agradan, su actitud. Ayuda al Espíritu Santo, redargúyele. Pero nos gusta ver que nuestros hijos estén como están y nos quedamos callados. Así como el rey David. Nuestros hijos no andan por el camino recto, pero estamos callados. Estamos en silencio. No hacemos nada. Tenemos que hacer algo, amada iglesia. Tenemos que ayudarles a nuestros hijos a alcanzar sus metas. Que tengan sueños de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento en su vida. Que ellos lleguen tal vez a alcanzar lo que nunca nosotros alcanzamos laboralmente, profesionalmente. Está bien. Pero sobre todo, hermanos, que ellos puedan alcanzar la salvación de nuestro Dios a través de Cristo. Porque ¿de qué serviría ganar el mundo, conquistar todo lo que te propongas, si al final esa alma se perderá? ¿De qué serviría a mí como padre predicarle, enseñarle la palabra y que mis hijos estén perdidos?
Sé que en algún momento ellos tomarán decisiones, crecerán, serán mayores de edad, y el alma que pecare, esa alma morirá, dice la palabra. Pero mientras todavía yo esté en pie y siga vivo y pueda hablar y respirar, tendré que seguir orando por mis hijos. No quedarme callado, así como hizo el rey. Y simplemente cuando ya están las situaciones, llorar desconsoladamente, queriendo cambiar algo que no pudo hacer desde muchos años antes. Si hemos perdido años con nuestros hijos, aún es tiempo, amada iglesia. No deje que pase un día más sin que bendiga a sus hijos, que les dé ese poder para que ellos prosperen, para que ellos crezcan, para que ellos desarrollen, para que ellos sueñen, conquisten sus metas, pero sobre todo que amen y sirvan a Dios. Porque si los amamos, cada día los bendeciremos. ¿Y cómo los vamos a bendecir? Con ese afecto diario, con ese contacto físico, con esas palabras de amor, con ese compromiso estando con ellos, viendo y desarrollando su potencial, teniendo ese cuidado que hemos tenido, ese compromiso con ellos día con día, y declarando siempre, profetizando una bendición sobre ellos. Profetice sobre sus hijos. Profetizar es declarar una palabra de Dios sobre ellos, así como lo hizo Isaac.